¿Qué tal, amigos de Bidigital? Hoy con May López. Bidigital en profundidad con José Antonio Álvarez. Pues sí, amigos de Bidigital, bienvenidos a todos a este canal de En Profundidad. Hoy es un día especial porque traemos una persona, May López, que ahora nos va a contar a qué se dedica, pero os anuncio, os anticipo, se dedica a temas de sostenibilidad, cómo hacer que este crecimiento que tenemos en el mundo sea sostenible en el tiempo y que no le quitemos el planeta a nuestros hijos, nietos y bueno, pues, y tiene mucho de eso porque es que es verdad que las organizaciones exponenciales pues crecen mucho, pero también quitan mucho. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, May, yo te conozco ya desde hace un tiempo. La verdad que me sorprendió muchísimo hablar contigo. Ella es la responsable del capítulo de la economía esférica. Yo no conocía ese concepto y me lo dijo ella. ¿Te recuerdas que hablamos de ello y me dejó fascinado ese 360 de la economía, cómo es economía y que hay que ser responsable en este tema? Y bueno, pues tenía muchas ganas de entrevistarte. Y bueno, pues eso estamos haciendo. Ya sabes que esto es una investigación, nos queremos acercar al mundo disruptor de las organizaciones que crecen tanto a cuesta de tanto o a costa de tanto o de tantos y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Pero May, ¿a qué te dedicas? Porque tú eres química de formación, ¿no? Estudiaste químicas, ¿no? Que es una carrera muy bonita, muy bonita. Pero ¿te estás dedicando a eso? Bueno, cuéntanos qué estás haciendo, May. Pues decir a qué me dedico puede ser un poco así difícil de explicar. Yo creo que me dedico a contribuir a cambiar un poco el mundo, nuestra forma de consumo, nuestra forma de relacionarnos también con el planeta y poco a poco también ese concepto de economía que tenemos, que hoy en día pues está demostrado que está generando un crecimiento que al mismo tiempo genera un decrecimiento, y es algo que está empezando a aparecer en la sociedad por primera vez y que nos está haciendo replantearnos, ¿no?, esa forma de consumir. Soy la directora de desarrollo del Foro de Empresas por la Movilidad Sostenible. También tengo una empresa, soy cofundadora de la plataforma de movilidad compartida para ir a trabajar BeWeGo. Y bueno, estoy intentando sensibilizar en varios másters al hablar sobre logística y sostenibilidad y al hablar sobre RSC, que al fin y al cabo es también esa sostenibilidad, ¿no? Y cómo pues al final toda economía conlleva el transporte prácticamente de un producto, aunque también conlleva servicios, siempre suele estar ligado también al transporte de un producto. Y ese transporte también está teniendo un impacto ambiental, ese impacto del e-commerce, ese impacto en el crecimiento del consumo, está teniendo un impacto medioambiental, tanto en lo que a CO2 se refiere, cambio climático, como a calidad del aire, y el contribuir a minimizar ese impacto en la medida posible creo que es tarea de todos como consumidores, como empresas que damos servicio, como empresas que ponemos un producto en el mercado. Y bueno, desde distintos másteres estamos intentando sensibilizar a esos líderes del presente y el futuro para que empecemos a hacer las cosas de otra forma y efectivamente cuidemos por el planeta y por lo que les vamos a dejar a las generaciones futuras. Sí, la verdad que yo creo que eres la segunda persona a la que entrevisto y me comentan de forma clara que el problema más importante que tenemos es la sostenibilidad del planeta, o sea, es el medio ambiente en mayúsculas, ¿no? Que es el problema más grave al que nos estamos enfrentando como sociedad o como humanidad, ¿no? Eso es. Entonces, pues como veis, es un enfoque que equilibra a otros que hemos tenido y tenía muchas ganas de tenerte aquí, May. Ya sabes que nosotros, o yo estoy haciendo una investigación sobre transformación digital, cómo estamos abordando esa transformación digital. Yo la separo en dos aspectos. Uno es la automatización, que yo creo que la entendemos mejor, y pues ¿por qué va a coger una llamada de teléfono una secretaria si puede hacerlo una máquina directamente enrutar a no sé dónde? Y esta automatización llevada al extremo, que es donde yo creo que estamos, pues tiene aspectos a estudiar. Pero esa es una parte y la otra es la disrupción. Cómo conseguir que estas organizaciones como Amazon, de la que hemos hablado antes, de la que tú eres muy amiga. Irónicamente hablando. Sí, para que quede claro. Por si acaso. Pero bueno, cómo estas organizaciones son capaces de crecer a esos crecimientos, pues ya no del 5 anual, sino del 30 mensual, ¿no? Y son organizaciones que están haciendo las cosas, pues algunas muy bien.
y otras pues con oportunidad de mejora, ¿no? Pero sí que es verdad que empresas muy grandes se están preocupando por parte de eso, ¿no? Yo creo que Apple es un buen ejemplo, ¿no? Como los sistemas de reciclaje de sus dispositivos pues se lo están tomando en serio, o no sé si ya nos contarás si esto es marketing o no es marketing, pero desde luego que lo tienen en sus agendas, ¿no? Pero bueno, primera pregunta, te voy a masacrar un poquito con preguntas y me gustaría que le dieses tu enfoque de la forma más abierta y más tranquila posible. Bueno, tú te mueves en muchas empresas, ¿están las empresas pensando en la transformación digital? Esa es la primera, ¿y lo ven como una amenaza o como una oportunidad? ¿Cómo las ves? Yo creo que aquel que no esté pensando en esa transformación digital no va a ser sostenible en el tiempo. No va a haber empresa. No va a haber empresa. Sostener, ¿no? Sí es cierto que están surgiendo nuevos modelos de negocio con criterios de sostenibilidad y con criterios sociales. Incluso estos nuevos modelos de negocio ya tienen considerado en su planteamiento la digitalización, y lo hablábamos antes. O sea, hoy en día ya no hay una empresa que no piense prácticamente en comercializar su producto a través de una red, y comercializarlo online al final implica que interactúes con tu consumidor de forma online, que tengas unos sistemas que te permitan facilitar información y facilitar esa relación y esa experiencia del cliente. Entonces, bueno, a las nuevas claramente sí, a las grandes quizás por ese efecto transatlántico, ¿no?, de que les cuesta más moverse, también, aunque con esa quizás lentitud, porque efectivamente les cuesta más moverse, pero sí, yo creo que ya prácticamente hoy todas las empresas están ya pensando en ser digitales, porque son conscientes de que van también a ir con ese cliente consumidor que ya es digital, aunque no todo, y esto es otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces al digitalizar y automatizar estamos perdiendo a cierta parte de la población y del consumidor, que quizás también tengamos que tener en cuenta por razón de edad, por situación económica o por incluso capacidades o discapacidades. O sea, nosotros nos consideramos jóvenes y llegará un momento no muy lejano donde quizás toda la tecnología que llegue haga que quedemos excluidos de muchos servicios, ¿no? Entonces, sí es importante la digitalización, es importante la digitalización de las ciudades, pero también teniendo un enfoque muy global que integre a todo el mundo. Y eso es algo que cada vez se está sin querer perdiendo, ¿no? Sí, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Me hablaba otra persona a la que entrevistamos, no está publicada todavía, bueno, cuando la vean sí, pero a Ricardo Sampalo, y nos contaba ese mismo concepto, lo llamaba transición justa. O sea, cómo hay que hacer una transición a lo digital sin dejar a nadie, ¿no? En el fondo, y esto tiene pues muchas aristas y muchos ámbitos donde hay que actuar, ¿no? Pero bueno, en este viaje hay empresas que lo están haciendo muy bien en la transformación digital, pero muy bien desde tu punto de vista, si habrá alguna que lo está haciendo bien. Entonces, mi pregunta es si eso que están haciendo bien se puede metodizar. O sea, si hay un método de éxito, unos patrones que se pueden extraer de las que lo están haciendo bien, y si esos patrones sirven o pueden servir para otros sectores, incluso no para otras compañías, sino para otros sectores. Es decir, ese no dejar a nadie, esa economía esférica que comentamos, esos patrones, primero si se pueden extraer, o esta digitalización es de cada uno, y si son trasladables a otros sectores, hay cosas que se pueden aprovechar. A mí me encanta Bill Gates porque se hizo famoso y multimillonario por algo tan simple como inventar el copia-pega. Y es que parece una locura, pero es sentido común. Si algo funciona, lo importante es replicarlo. Pero por experiencia, todos los foros que se crean, y por ejemplo el nuestro de Empresas por la Movilidad Sostenible, es lo que busca, oye, ¿qué iniciativas están haciendo? Vamos a replicarlas, y si funcionan, vamos a aprender de lo que ya está hecho, ¿no? Pero tan importante es aprender de lo que está hecho y está bien, como de lo que ha fallado, que muchas veces no hablamos de ello, y realmente eso es lo que realmente hace que se acelere el cambio. El evitar que mucha gente pase por los errores que otros han repetido, ¿no? O repetir los errores que otros han cometido. Claramente, si algo funciona, cuanto menos hay que visibilizarlo e intentar replicarlo, se adaptará a los distintos modelos de negocio, pero insisto, también si algo no funciona, tenemos que visibilizarlo y pararlo.
Y esto, y me vas a dejar porque ya es la Sí, tercera sí, vez que hablamos de ello y quizás de sentido. Antes cuando hablábamos de Amazon, no es Vamos por a hablar poner de el Amazon, nombre, sí, no es por sí. poner el nombre a ninguna empresa, ¿no? Pero sí quizás es un modelo económico y un modelo de gestión que tenemos también que poner blanco sobre negro y alertar de aquello que no está funcionando. Hay un estudio ya que demuestra que los indicadores económicos por primera vez no están generando ese crecimiento directamente relacionado con el consumo. Y esto lo están llamando efecto Amazon. O sea, no lo llamo yo, lo están llamando efecto Amazon, debido a que se está generando una necesidad en el consumidor que muchas veces no tenemos, como puede ser esa superurgencia de necesito algo, un enchufe en 2 horas. Sí. Bueno, pues realmente quizás no necesitemos ese enchufe en 2 horas. A un precio donde además tiene que enviárseme gratis a mi domicilio, bueno, pues ese gratis no existe. Detrás de ese gratis hay una cadena de valor que quizás está siendo pues no correctamente tratada desde el punto de vista también económico y laboral, y estemos fomentando la pérdida de muchos derechos laborales, ¿no? También tenemos que pensar que fomentar modelos de negocio que sí pueden resultar innovadores y lo son, debemos de garantizar que se cumplan con todos los requisitos y cuanto menos jueguen con las mismas reglas que juegan el resto, ¿no? Una empresa que, por ejemplo, está demostrado que no está pagando impuestos en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos, que es probablemente donde como mínimo debería de hacerlo, ¿no? Que sepamos que como consumidores, cada vez que estamos apoyando este tipo de modelos de negocio, estamos por un lado penalizando el negocio local, que quizás nos contribuya indirectamente o directamente luego más a nosotros como empresa o como ciudadano, y al mismo tiempo estamos haciendo que se nos quiten esos derechos de poder exigir una mejor sanidad o una mejor educación, una mejor infraestructura, cuando estoy promocionando o desarrollando un modelo económico que no está generando impuestos en mi país, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado a la hora de saber como consumidores qué es lo que estamos generando, y por eso el concepto de economía... El pelo, por favor, Perdón. Mike, Por eso el concepto de economía esférica. Hoy en día, y además es interesante porque antes también lo comentábamos, están surgiendo muchos modelos de negocio, esos grandes unicornios que crecen rápidamente y de forma exponencial, y Europa lamentablemente no está eso muy es bien otra de las preguntas que posicionado, ¿no? te haré. Sin embargo, sí somos líderes a nivel mundial, y para algo que somos líderes deberíamos aprovechar en todo lo que es economía circular. La economía circular es que somos conscientes ya de que, de hecho hay un día que se llama el Earth Overshoot Day, que es el día en el que se consumen todos los recursos naturales del planeta. En el 2018 fue el 1 de agosto, cada vez esa fecha se va acortando, es decir, el año pasado consumimos 1,7 planetas. Se prevé que al nivel de consumo que estamos generando y eso que viene ahora África, que va a generar todavía un mayor consumo de recursos naturales, se prevé que haya en el 2050 estemos consumiendo 3 planetas al año, que no tenemos, por si alguien quiere echar cuentas, así hablando de economía sencilla. Y eso es lo que también nos tiene que, pues eso, ¿no?, ayudar a decir, oye, vamos a dejar de consumir de la forma que estamos consumiendo inconscientemente, y además vamos a generar modelos de negocio que hagan que estos recursos naturales que estamos sobreconsumiendo intentemos mantenerlos, y que todos estos desechos que estamos generando vuelvan otra vez a esa cadena de valor, ¿no? Y eso, insisto, Europa está posicionada como líder mundial. Hay estudios que muestran que tenemos un potencial de crecimiento y de establecer modelos de negocio que además hagan que, sin que quede políticamente incorrecto, nos blindemos a productos que no cumplen con esos criterios de economía circular. Pero el concepto de economía esférica va un poco más allá. Es decir, ya antes mencionabas otra empresa, y aquí insisto, es necesario reconocer y necesario dar luz y visibilidad a todo aquello que las empresas estén haciendo bien, porque eso ayudará a que otras quieran hacerlo, lo que hablábamos antes, repliquen modelos de negocio, lo quieran hacer y nos beneficiemos todos de ello.
pero tenemos que empezar en nuestro consumo, en nuestra decisión de compra, no solo a premiar iniciativas de economía circular, que están muy bien, sino iniciativas de esa economía esférica. Es decir, ¿qué está haciendo esa empresa? No solo por el medio ambiente, no solo con sus residuos, sino con su consumo de energía, sino con su consumo de materiales en general, sino con sus empleados, sino con sus clientes, sino con la sociedad donde opera, sino con ese modelo de negocio, con esa visión 360 grados, que haga que realmente estemos con nuestra decisión de compra fomentando modelos de negocio que hagan que esto sea sostenible y revierta un beneficio en todos nosotros. Y ahí insisto, Europa está muy bien posicionado y quizás debería de ser lo que empecemos también a focalizar. Para... Sí, Europa tiene grandes oportunidades. Sí. Muy interesante el concepto por donde has empezado. El tema de que es que es el modelo, o mi empresa, mi actividad profesional se resiente con esto, ¿no? Nosotros vendemos cursos que duran un año, 12 meses. Pues claro, es que un día un alumno me llamó a las 12:30, eran más o menos, y oye, que es que no, y me lo pasaron a mí, oye, una queja, es que no nos habéis enviado todavía, es que nos comprado a las 12:15. Una cosa de un año, y que es estudiar, que no sé. Ansioso que estaba. Sí, pero es que como sí. esa sobrereacción del usuario a las necesidades de Amazon y de otras, o sea, esa necesidad del todo yo, ya, llevado al extremo, jolín, es que no todo es urgente. Es que no todo es urgente. No todo es urgente y además tiene un impacto negativo muy en los negativo, modelos de negocio existentes. Que porque sean existentes y no sean innovadores no quiere decir que sean malos. Probablemente estén generando más riqueza económica para el país que estos nuevos modelos de negocio existentes. Y sobre todo para cada país. Claro, la superurgencia, bueno, yo llevo muchos años en temas de logística y como experta por la Comisión Europea, que es otra de las cosas que no he mencionado. Y lo que la gente no es consciente, y yo de eso pues me estoy dando cuenta ahora, porque para mí era algo natural y que creía que todo el mundo podía intuir, es que cuando estamos comprando algo o solicitando algo, sobre todo online, ¿no? Ese plazo de 24 o 48 horas permite a una optimización a la hora de esa entrega de un servicio. Cuando estamos educando al cliente, porque le hemos educado, le hemos creado la necesidad, que eso es algo que también hay que decir. Alguien ha empezado a crear esa necesidad que no teníamos. Cuando le hemos educado en esa superurgencia, donde hay que entregar algo, por ejemplo, en 1 hora, 2 horas, eso es imposible optimizar. Imposible. Bueno, la palabra optimizar quiere decir que se mejora de a poco, ¿no? Pero no es comparable con lo que puede ser la optimización de una ruta. Esa es la disrupción, ¿no? Conseguir eso en 1 hora. Exactamente. Conseguir eso en 1 hora implica prácticamente poner un vehículo a tu disposición de un punto A, es decir, que vaya a un punto A, recoja lo que tú le has encargado y vaya a un punto B, te lo entregue y vaya a un punto C, que probablemente sea su origen. Eso es prácticamente lo que está ocurriendo con esa superurgencia. Aunque ese vehículo sea un vehículo ecológico, eso no sí, que va vacío, vamos, que lleva rentable, el filete, ¿no? Ni es sostenible ecológicamente, ambientalmente hablando. Entonces vamos a replantear realmente si las ciudades están preparadas para absorber esa superurgencia. Y vamos a replantear si los modelos de negocio tradicional están preparados o necesitan de esa superurgencia. Y de paso vamos a plantear cómo este modelo de negocio, que no está optimizado frente al modelo de negocio, digamos, tradicional, puede ser rentable. Vamos a plantearnos por qué es rentable para quien lo está ejecutando. Por qué quizás de esta forma estamos sacando a competidores del mercado. Que no vuelven. Exactamente. O qué es lo que estamos obteniendo a cambio, ¿no? Que a lo mejor no es la venta de ese enchufe por 3 euros que me llega en 1 hora. Entonces, todas estas cosas sé que cuestan y que como consumidor es más fácil la comodidad, pero tenemos una responsabilidad y es que somos nosotros los únicos que podemos cambiar las cosas. Yo trabajo en temas de RSC y hay una frase que está muy manida que dice, bueno, esto emana de la alta dirección. Y no es cierto, no es cierto.
nada emana de la alta dirección. Tú eres empresario, yo también, y sabemos que todo emana del cliente. Hacemos lo que nuestro cliente nos pide y esa es la realidad. Como empresas, la alta dirección, la empresa, hace lo que su cliente le pide. Luego empecemos a ser conscientes, empecemos a pedir que las empresas realmente actúen de forma responsable con el planeta, con la calidad del aire que respiramos, porque tenemos también que ser conscientes de que esa calidad del aire en las ciudades, y hoy estamos aquí en el Club Financiero con unas vistas preciosas, pero normalmente se ve cierta capa de color marrón en Madrid, y yo esto lo uso además de forma habitual y es cuando la gente me entiende. A cualquiera ¿quién de nosotros se bebería un vaso de agua que no fuese potable? Nadie. Damos por hecho ya que cuando abrimos el grifo de nuestra casa el agua tiene que salir potable. Y si no sale potable, es que, punto número 1, nos negamos a beberla. Punto número 1, que parece básico, pero nos negamos a beberla y exigimos que por favor se arregle la avería cuanto antes y que nos pongan agua potable en nuestra casa. Bebemos 2 litros de agua al día y respiramos 8 litros de aire al minuto, pero somos tan inconscientes de seguir respirando ese aire que es igual de vital para nosotros o más, que no es saludable para nosotros, ¿no? Y todo esto lo estamos generando nosotros con nuestro Ya nos ha regañado como usuarios. No, pero sí que es verdad os estoy que es implicando al cambio. Sí, no, la verdad que sí, si te pones a pensar en esas cosas, y es que hay que tenerlas en cuenta, además hablaremos después de Europa, pero bueno, vamos a, si te parece, ¿Sí? por centrar un poco, yo hay 4 características que identifico en las empresas o en las organizaciones que son capaces de disrumpir. El concepto de conseguir una disrupción, tiene que ser más esférico, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que no, además que me ha encantado el concepto de por qué educamos al cliente en una cosa que deja a un único competidor en el mercado, que expulsa a todos los demás cuando han funcionado mucho tiempo. Y están generando valor. O sea, ¿esa disrupción es buena o eso es realmente disrumpir o están disrumpiendo a las personas? Y el fin último, que ya nos contarás cuál es o cuál crees tú que es, ¿no? Porque claro, es que los temas conspiranoicos estos Pero pues son... a mí me encantan. pero sí que es verdad que Sí. yo soy sufridor, yo creo que todos, ¿no? Somos sufridores de Amazon y sufridores de... Vamos, sufridores o disfrutadores, no sé, porque como usuario... o de Netflix o de... Nosotros antes competíamos con empresas que hacían lo mismo que nosotros, que damos formación, y ahora compito con empresas como Netflix, que hace series súper divertidas y... ¿Cómo vamos a competir con ellos, no? Pero la verdad que lo de Amazon es impresionante. Dicen que es el gran destructor de empleo de este siglo, ¿no? Sí, de hecho tenemos casos en países donde los trabajadores están sin convenios laborales y cosas por el estilo que, bueno, pues nos retrae a épocas que creíamos ya superadas. Sí, el otro día tuve la grandísima suerte de comer con Paulo Portas, que es un experto en temas de economía internacional, y él generaba un concepto también muy interesante, que era el tema de, bueno, ya no vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de geoeconomía, y cómo, pues, y también no son teorías conspiratorias, pero ya son casos que estamos viendo, ¿no? Voy a apuntarlo, me gusta lo de geoeconomía. Como el caso Huawei, a poco que investigas te das cuenta de que es pues esa geoeconomía, ese interés entre inicialmente un contrato del Pentágono en el que competían Amazon, Huawei y Microsoft, entre otras, pero esas eran las 3 mejor posicionadas. Huawei la primera porque es el líder en nivel... En tecnología, sí. En 5.0 es a día de hoy líder mundial. Y bueno, nos contaba todas las patentes que están lanzándose en China y cómo están empezando a superar las generadas en Estados Unidos. Y ojo, estábamos hablando de posicionamiento en 5G, tecnología, Amazon. No estamos hablando de esa empresa de transporte que también está siendo, o ese marketplace que también está siendo. La finalidad... No, o el housing, ¿no? Que es de lo que vive, ¿no? Yo cuando estuve en California estudiando, vi un curso y en el 2011 decían que Amazon, donde ganaban dinero,
era en el tema del hosting, ¿no? Del almacenamiento, tener un sistema muy optimizado de ese tema y que lo demás, lo de los transportes, por eso va a bajo coste, claro, así también juego ya esto. Claro. Todo el mundo habla ahora de, bueno, hay una frase, ¿no?, que es que los datos son el petróleo del futuro, no del futuro, son del presente o incluso ya del pasado. Ha habido ya mucha gente que con esos datos han visto que es la verdadera fuente de ingresos y de poder, ¿no? Pero también, bueno, por un poco dar esperanza, están saliendo normativas que serán, si Dios quiere y nos separan, próximamente aprobadas en Estados Unidos, para que nosotros como usuarios sepamos qué es lo que se hace con nuestros datos y qué valor tienen. Antes hablábamos de monetizar. Y que nos los paguen. Exactamente. Hay un estudio que dice que nuestros datos generan entre 5 y 25 euros mensuales, creo que es, no lo sé ahora seguro, pero generan, ¿no? Entonces alguien está haciendo un valor, sí, un negocio con nuestros datos sin quizás, aunque lo sepamos, porque muchas veces le damos ahí a aceptar a lo loco, claro, pero bueno, sí, eso tiene que ser mucho más transparente, ¿no? Es una vez más, dentro de esa economía 360 grados, la transparencia hacia tus grupos de interés, sí, es clave. Mira, Google, como hemos cambiado de condiciones en estos días, y cada vez que entras en un navegador, acepta, que quiero buscar, ¿no? Pero bueno, 4 características. Grado de integración. Yo llamo grado de integración a la facilidad que tienen las organizaciones de asumir, y las personas de las organizaciones, de asumir innovaciones. Hay gente muy early adopter, ¿no?, que le encanta, como yo, que es un friki, que le encantan las nuevas cosas, y hay gente que no. También en el mundo de la sostenibilidad seguramente que hay personas a las que les cuesta esto. ¿Cómo de importante ves esto en un mundo que se está transformando? Clave, la gestión del cambio. ¿Y ves a la gente bien en eso? ¿O no cuesta? Están saliendo muchos modelos de negocio, muchos emprendedores que están ya basados en temas de sostenibilidad, que al final no dejan de ser innovadores, y tenemos casos en España de empresas referentes a nivel mundial en temas de sostenibilidad, y eso también es algo que tenemos que visibilizar. Pero luego lo que sí es que te abre cuanto menos un mundo de oportunidades para esos nuevos modelos de negocio sostenibles, ¿no?, y que reportan un beneficio hacia la sociedad. Así que hay ahí un poco de esperanza, pero sí es cierto que es lo que hablábamos antes. Ahí hay un movimiento también de transatlántico que cuesta, pero tenemos que sensibilizar. Y mira tú que la formación es base del modelo de negocio, es clave, la formación es clave, pero no solo la formación, también la información. Ambas cosas. O sea, yo pongo últimamente el caso del plástico. Me encanta ir a sitios, a eventos donde ya la gente se siente mal bebiendo una botella de plástico. Y todos ya somos conscientes del impacto del plástico en el planeta, incluso en nuestra salud, que estamos bebiendo microplásticos, y ya hay una sensibilización y una concienciación al plástico tremenda. Y ojo, que las islas de plástico nos han generado en el último año. Sí. Entonces creo que la información y el conocimiento, el compartir esa información y dar visibilidad a eso que está ocurriendo y poner al consumidor en el centro, pero no en el centro como qué es lo que necesitas, sino en el centro como tú eres parte de esta responsabilidad. Sí, hacerle corresponsable, ¿no?, que es una batalla muy difícil de ganar en el mundo de hoy. Muy difícil, pero a poco que hagamos, bienvenido sea. Sí, el otro día estuve en un parque temático, en la Warner, recuerdo, y no había tapas, ¿no? Le han quitado las tapas a los vasos por este tema, ¿no? Claro, a poco eso ya tiene un impacto en el medio ambiente y en la sociedad. La verdad es que no había tapas y pajitas se las pides, ¿no?, que es una... Y me pareció bien, la verdad, que se están haciendo cosas, ¿no? Gente como tú, sin desfallecer. ¿Tienen, en las organizaciones que te encuentras, tienen un plan de transformación digital? Sí. O podemos llamarlo plan de transformación digital sostenible, que es, un concepto que hay que divulgar, es un tema... La sostenibilidad hoy en día en muchas empresas ha nacido ya integrada, en las que ya existían la están integrando. Y además existe una nueva oportunidad, que son todos los objetivos de desarrollo sostenible,
y ahí las empresas, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos que se han establecido a nivel mundial, es una iniciativa de Naciones Unidas. Como países se han adoptado, España es uno de los países que ha adoptado esos objetivos, se han marcado metas, está la Agenda 2030 y ha creado el Alto Comisionado 2030. Las empresas empiezan ya a integrar esos objetivos de desarrollo sostenible. El cómo lo hacen es lo que marca hasta qué punto realmente están linkando todas sus actividades con esa sostenibilidad. Por eso, sí o sí a la transformación digital sostenible, no todas ellas. Depende de cómo tú estés integrando esos objetivos de desarrollo sostenible, de cómo realmente lo estés integrando en todo tu modelo de negocio o solo en una parte porque sea solo de cara a. Eso es clave también. Pero es una oportunidad tremenda que tenemos también, porque bueno, hay un estudio que muestra que hay 12 trillones de dólares el mercado que se puede generar en la integración de los ODS para el 2030. Entonces es una oportunidad tremenda que tienen las organizaciones para posicionarse, diferenciarse de esos modelos de negocio que ya sabemos que no son sostenibles y que cada vez visibilizaremos para que la gente también sea consciente y para que ese consumidor cada vez más consciente y responsable empiece a priorizar a esa empresa local que genera empleo local, que paga sus impuestos y que eso contribuye a que nuestros hijos tengan mejor educación, que además está sensibilizada y tiene un compromiso con su consumo energético. Pequeñas cosas que van a hacer que en nuestro mundo local, pero con un impacto también global, porque el CO2 es impacto global, las cosas vayan mejor. Así que aprovechemos esa oportunidad de hacer empresas 100% sostenibles. Esta transformación hacia lo digital sostenible, si queremos verlo así, ¿cómo ves el balanceo entre una empresa grande y una nueva, ¿no? O una nueva pequeña? O sea, parece que las empresas pequeñas tienen la oportunidad de nacer ya así, y esto es una gran oportunidad, pero les faltan recursos. Pero las grandes son las que, los grandes actores, los de los millones de clientes, son los que parece que tienen aquí la sartén por el mango, ¿no? ¿Cómo las ves, ¿no? ¿Cómo se lo están creyendo? Yo lo que veo es que están viendo la oportunidad de tirar de las startups, y ahora te hablo yo desde el otro punto de vista, como cofundadora de una startup, ¿no? Lo que están viendo es que efectivamente hay empresas a las que les está costando innovar y que se han dado cuenta de que un canal fácil es apoyarse en empresas que nacen con esa visión ya digital e integrarlas. Crear soluciones que integran dentro de su modelo de negocio. Y esa es una forma de digitalizarse también. Aprenden qué es lo que estos nuevos modelos de negocio mucho más rápidos. Con el paso del tiempo lo absorben y bueno. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pero sí es verdad que es una oportunidad que tienen de empezar a avanzar esa velocidad de digitalización sin comprometer todo su modelo de negocio de golpe y haciendo además que internamente esa gestión del cambio sea mucho más suave y más asumible por todos los que integran la organización. Sí, el modelo de Telefónica, la verdad que lo hemos comentado aquí algunas veces en estas entrevistas, ¿no? Como hicieron eso con una empresa, con la de Chema Alonso, y él dentro de Telefónica todavía mantiene su forma de ser, ¿no? Sí. De alguna manera, y es un ejemplo, la verdad. Es una persona que, o Telefónica le ha permitido, en Telefónica, que Telefónica sí. Es Telefónica, le ha permitido eso, ¿no? Cómo hay una apuesta clara por este tema. ¿Cuánto saben los ecosistemas de la empresa, no solo la parte externa, ¿no? De las cosas que se están haciendo en transformación digital, sino la parte interna? ¿Cuánto se cuenta dentro de las organizaciones lo que se está haciendo y fuera de las organizaciones, pero sobre todo dentro? Lo que llamamos diffusivity, ¿no? La difusión dentro de lo que se está haciendo en temas de transformación digital, de sostenibilidad, de este tipo de cosas. ¿Cómo ves no sé, este despliegue de información dentro de las compañías? ¿La gente sabe lo que está haciendo el de al lado, no? Bueno, volvemos un poco a lo de antes. Depende de la empresa y de cómo haya integrado en su política y su estrategia. Hay empresas que simplemente lo toman como una moda o una necesidad y entonces es, bueno, sin estrategia alguna
y otras que sin embargo son conscientes de que las empresas son los empleados, que en el momento en el que tú sensibilizas, involucras al empleado en ese proceso, en esa gestión del cambio, todo fluye de forma mucho más rápida y eficiente. Pero más que yo, esto es pregunta para ti, o sea, una vez más, la formación la formación y la información, esa transparencia hacia los empleados, es lo que hace que una vez más las empresas realmente crean en lo que están haciendo, transmitan que lo que están haciendo es bueno para la empresa, para el empleado, y haga que la gente vaya a ese cambio de forma mucho más fácil, ¿no? La formación, sensibilización, parece que, o sea, estoy yo. Si es que al final todo va hacia lo mismo, o sea, Pero, que ahora crees que falta, ¿no? Que hay poca comunicación interna y externa de lo que se está haciendo en temas de innovación, ¿no? Y es que es sorprendente con lo fácil que parece de hacer, ¿no? Oye, pues es que los de al lado están haciendo esto, la empresa está haciendo esta cosa o tal. Por eso yo creo que en parte esa es la clave del éxito de las startups y de empresas de reciente creación, ¿no? Que al final son grupos de personas más pequeños donde la comunicación fluye de forma natural, y el propósito es común realmente. Claro. Y en el momento en el que quizás esas estructuras, que tampoco vamos a penalizarlas porque sí, pero en el momento en el que hay estructuras grandes y requieren de esa estrategia a la hora de integrar a todos los que forman la empresa en ese cambio, Sí, ¿no? pero en la cadena de circunstancias hay una parte de corresponsabilidad, donde es el propio trabajador el que tiene que interesarse por estas cosas. En las grandes compañías, yo creo que los departamentos de comunicación interna, de recursos humanos, o quien lo haga, recursos humanos, qué palabras más horribles, ¿no? O los departamentos de personas, envían boletines, cosas, pero es que están tan en el día a día de suprimir, o sea, cuando ven, uy, esto... Y es una pena, ¿no? Que no se establezcan nexos de comunicación o interés sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, hay mucha tendencia ahora de dar formación con temas de gamificación, con temas de realmente hacerle al usuario de esa formación partícipe, pero porque él quiera ser partícipe, ¿no? Involucrarle también en el diseño de esa formación, porque efectivamente muchas veces esos boletines quedan muertos, ¿no? Sin embargo, si lo que generas es un valor para el que lo está leyendo, el poner una vez más también al empleado en el centro hace que las cuanto cosas más miel, realmente más tengan dulce, ¿no? sentido. Decían. Exactamente. Sí que es verdad que bueno. Yo creo que uno de los factores clave, que es el del que vamos a hablar ahora, en todo esto es el liderazgo disruptor. Es aquella persona o personas, pero pensando en una, ¿no? Que es capaz de adoptar la disrupción, de ver que el tema va por ahí, como creo que hiciste tú, en el momento que te empezaste a incorporar a estas tendencias, a estos intereses, a estas cosas que no es enseñado, que es algo que te ha costado o que has aprendido y bueno, ya nos contarás desde hace cuánto, pero supongo que no siempre fuiste así, porque esto no se estudia, esto se aprende con el paso del tiempo, llega un momento que haces clic y dices, oye, pues esto me importa y ojalá le importa a mucha gente, porque si no nos vamos a... No se pueden decir palabrotas, ¿no? Bueno, nos vamos a la mierda, ¿no? Pero bueno, ese de adoptar la disrupción, pero sobre todo de generar el ecosistema alrededor de la persona, ¿no? Yo pienso en Steve Jobs o de Elon Musk, ¿no? Que ahora está vivo, ¿no? Como es una persona espectacular, ¿no? Como es capaz de imaginar una cosa y, bueno, pues ayer escuché, está mandando satélites o preparando satélites al espacio para generar una conexión a internet creo que 12.000. Mundial. Sí, 12.000, o sea, una cosa... Ahora hay como... me bailan un poco las cifras, pero creo que hay como 9.000 satélites ahora, o 6.000 o algo así, pero solo 2.000 están activos, lo demás es basura. Es basura, ¿no? Hemos escuchado el mismo podcast, ¿eh? Pero bueno, lo contaban y bueno, pues es un señor que sueña y que lo que ya ha hecho con Tesla Motors, pues es que es impresionante. O sea, es que ha desplegado una compañía en un sector hiper maduro, competitivo al máximo, complicadísimo. Pues es que hay países como Noruega donde es el primer coche en ventas, pero en España, en muchos países se están vendiendo, y no son coches baratos, pero cómo han sabido hacerlo, y encima los usuarios son súper fanáticos de la marca, ¿no? Defensores a ultranza, son como los que tienen el iPhone o los que tienen, cómo han conseguido esa espiral virtuosa, ¿no? Ese liderazgo disruptor. ¿Cómo nos ves en eso? ¿Cómo te encuentras eso? ¿Cómo de importante ves ese factor, o esa característica? Y ¿cómo nos ves, ¿no? ¿Cómo te ves en eso? Qué pregunta complicada. Yo te veo guapísima en el mundo de sostenibilidad. O sea, es que
porque ya nos vemos varias veces y siempre estás con la misma espiral, ¿no? Involucrando a gente en esto y eso va creciendo. Eso es liderazgo disruptor en una cosa que es disruptiva, ¿no? Yo lo que creo es que muchas veces no somos conscientes, la palabra consciente es interesante, no somos conscientes del poder que tenemos, no somos conscientes del poder que tenemos como consumidores, no somos conscientes del poder que tenemos en el mundo de la empresa. O sea, el poder generar estos contactos que al mismo tiempo tengan capacidad de influir es lo que realmente también está ayudando a trasladar mensajes y a volver a compartir esa conciencia, ¿no? Y pues efectivamente creo que yo al menos de lo que sí me he dado cuenta es que la movilidad, y por eso es también mi obsesión hoy en día junto con la sostenibilidad, la movilidad es clave. Dentro de ese estudio que comentábamos antes sobre el impacto de los ODS, hay 13 son los mercados que pueden llegar a generar esos 12 trillones de dólares para el 2030, y la movilidad es el primero de ellos, ¿no? La movilidad está cambiando un poco por todo lo que estábamos hablando, ¿no? El momento de los vehículos eléctricos, no solo vehículos eléctricos, de combustibles alternativos, porque el vehículo eléctrico para el turismo ya todo el mundo tiene comprado ese vehículo eléctrico, pero hay otro tipo de vehículos donde la opción eléctrica todavía no es una alternativa y tardará en serlo. Y tardará en serlo no solo porque no haya en el mercado a un precio competitivo, sino porque quien lo tiene que adquirir es un autónomo. O sea, toda esta información yo es algo que tengo de base, veo una visión que es que la movilidad de las personas no irá decreciendo como tal, aunque en parte sí, porque va a haber mucho teletrabajo y una vez más la digitalización nos ayudará a no tener que estar perdiendo esos tiempos en desplazamientos, y los desplazamientos que haya probablemente sean compartidos, no solo compartidos con mi plataforma, sino compartidos con ese transporte público, incluso autónomo, garantizando una seguridad, que también es un punto necesario hoy en día que estamos también dejando un poco pasar por encima, pero que es muy importante. Y ahí esa visión creo que es compartida por mucha gente, ¿no? Sin embargo, por lo que comentábamos antes, el consumo sigue creciendo, se prevé que siga creciendo, 2 dígitos al año, de manera imparable. Europa está, y España está en una posición nada considerable comparado con otros mercados como China. Por lo tanto, se prevé que todavía crezcamos más. Eso implica que el movimiento, la movilidad de mercancías irá incrementándose mucho, sí. y teniendo ese impacto en la ciudad, en la calidad del aire, en la seguridad, en las personas. Luego, trabajar de forma conjunta las empresas que generan o producen ese producto y lo ponen en el mercado, las empresas que transportan ese producto, las empresas que dan soluciones para minimizar ese impacto, bien sea porque ayuden a optimizar, a interactuar con el consumidor, a garantizar la entrega, porque esa es otra, o sea, no somos conscientes del porcentaje de entregas fallidas que existen, de las devoluciones que implican al mismo tiempo otro doble impacto ambiental, y esta es otra de las cosas que yo he vivido en estos últimos 18 años. Sí, porque es tu sector, tú venías del sector de la logística del delivery, ¿no? 18 años de tener una campaña como era la campaña de Navidad y quizás un poco la campaña de verano, los modos de consumo han hecho que tengamos picos cada poco, ¿no? Y que haya que incluso duplicar o triplicar la capacidad para repartir esa producción, lo que implica gente no cualificada, lo que implica una no optimización al 100% como puedas tener el resto de la producción, y lo que implica, pues eso, ¿no? Que la ciudad cada día tenga más y más vehículos que además conducen autónomos, que no es un perfil que tenga una capacidad económica para optar por ese otro vehículo alternativo cuyo precio es 2 o 3 veces superior. O sea, pero hablando en estos últimos 18 años, aparte de esos picos que han hecho que se rompa la optimización de los procesos,
la forma de consumir es aberrante. De manera que lo que nos estamos encontrando es gente que compra online, compra 5 cosas online, sabiendo que va a devolver 4, o sabiendo que va a devolver incluso las 5. Ya si hablábamos antes de, pues, esa camiseta, yo tengo la suerte de conocer, bueno, a la directora de Madrid Slow Fashion, que habla del consumo y el impacto que genera el consumo de una prenda, ¿no?, en lo que a energía y sobre todo a agua se refiere. Pero bueno, ese impacto de mano de obra en un país en el que preferimos quizás no mirar. Mano de obra que muchos de ellos no cumplen con los mínimos en lo que a derechos laborales se refiere, o derechos humanos en algunos casos. El transporte internacional, el transporte nacional, que suele conllevar un transporte nacional, la manipulación en ese centro para ese transporte a nuestra casa o a esa tienda, y que además por capricho genere la devolución, de verdad tiene un impacto que es lógico que ni económicamente ni ambientalmente los datos estén acompañando al crecimiento económico que se esperaba que acompañase por ese consumo, ¿no?, que existe. Entonces, bueno, todo esto, yo esa visión la tengo. Soy consciente de que tenemos que cambiar nosotros como consumidores, que las empresas tenemos que ayudarlas a que efectivamente sepan qué iniciativas existen, que ya están funcionando y que pueden darnos soluciones a corto, que necesitamos a corto, a medio y a largo plazo, y tener esa visión de cómo va a ser esa movilidad, tanto de mercancías como de personas, en las ciudades, y no solo en las ciudades, también fuera de esas ciudades, ¿no?, para que integremos una vez más a todos esos colectivos y esa transición justa sea real. Sí, no, la verdad es que es un tema central. O sea, te lo voy a preguntar al final, me queda un poquito ver, pero, o sea, ¿cómo conciliar al ciudadano usuario y al ciudadano trabajador y al ciudadano con inquietudes por el medio ambiente, y cómo conciliar todo esto? Pero es que es paradójico que esa persona que devuelve tal, que es que luego se te manifiesta por no sé qué, o sea, ¿por qué unas sí y otras no? ¿O por qué quieren tener, como queremos todos, salarios dignos y todo, pero luego el que vengan en una hora y tal, y el que te lo trae no tiene derecho a ese salario digno? ¿O el que hace la prenda, o el que...? Es que hay una dicotomía en la mente de la gente donde hay una falta de reflexión. Y es que no tiene, yo lo cuento en las clases de economía que doy, es que claro, es que nos gusta mucho ser usuarios algunas veces y trabajadores de los buenos otras, y, claro, es que, eso sí, a 2 euros y el envío gratis, claro, el envío gratis, y el que te lo trae, ¿cuántos? O la comida, que ahora está el food delivery, que es otra fiesta que está complicando eso que tú comentas, de forma exponencial, pues está pasando en muchísimas ciudades donde hay casas que se están haciendo en algunos lugares del mundo donde no hay cocina ya, o sea, todo el día comida, cena, te lo van a traer porque tarda o menos en que me lo traigan, vale, pero coño, es que el que te lo trae, es que luego quieres que cueste 5,90 y sin envío y no sé qué, es que ¿cómo puede tener un salario digno, por meternos en temas de empleo que son muy económicos, son muy importantes, cómo puede tener un salario digno una señora, un señor, una persona que te trae eso? Y claro, y el periodo de comida es el que es. Pues es que tiene que hacerlos todos en 10 minutos, o en 10 minutos, en 2 horas. Y en esas 2 horas, no, pero que ese tenga salario, entonces, claro, luego esa dicotomía, claro, si la metes esférica también con la parte de medio ambiente, es que, oye, es que esta prenda que te estás poniendo y que estás devolviendo, y que sabes que muchos de los, de hecho Amazon lo hace mucho, hay veces que le cuesta mucho más recogerte el envío y decir, mira, te mando otro, oye, que ha llegado dañado, que ha dañado. Claro, el sobreconsumo de todo eso es que al final vamos a coger el planeta y lo vamos a tirar por la ventana. Por eso ya me has preocupado. No, cuanto menos ya eres consciente. Sí, ya lo era antes, porque este tema... Que incluso quien nos esté escuchando, que la próxima vez que efectivamente encargue esa comida a domicilio, cuanto menos empiece a pensar si a la empresa a la que se la está encargando está garantizando que exactamente haya esos sueldos dignos. Y también tenemos que ver, pues eso, ¿no?, que es falta de información. Sí. No quiero, porque parece que soy anti-Amazon y no es así, pero sí que veamos modelos de negocio.
Amazon, una de las mayores inversiones que ha hecho ahora mismo en una empresa es precisamente una de e-delivery. Y una que está saliendo día sí, día también en los periódicos por las malas condiciones. Exactamente, ¿no? Entonces, volvemos una vez más. O sea, si lo que hagamos, pues, entre comillas, bien hecho está, pero que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, que seamos conscientes de que estamos provocando, apoyando y generando con nuestra decisión de compra. Porque seguro que si alguien nos está oyendo... Y con nuestra decisión de voto, porque también, también esto, mira, somos decisores. La cuarta característica, muy relacionada con los coches eléctricos, que se habla del ACES, ¿no? Esto de autónomo, conectado, eléctrico y compartido, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, pero luego no solo el precio de los coches eléctricos, que no tengo tan claro que lo debamos subvencionar o no, pero eso es otro tema. Pero claro, cuando tienes un coche eléctrico necesitas enchufarlo en muchos sitios y hay una necesidad de lo que llaman los medios para la disrupción, los medios físicos, las infraestructuras, porque decías, oye, que los coches eléctricos son buenos, yo creo que es algo que todo el mundo, a mí me gustaría tener un coche eléctrico, pero claro, es que ese coche eléctrico me limita en mi actividad profesional porque yo estoy mañana dando clase en Fuenlabrada, donde hay un campus maravilloso, y tengo que prever muy bien los viajes porque llega un momento que se me queda sin electricidad. Es decir, los medios para la disrupción pueden ser una oportunidad, pueden ser una limitación. En eso los bancos, que son unos grandes inversores en tecnología, con las cosas buenas y malas que tienen, pero son unos grandes inversores y han sido muy valientes en eso. Cómo han sido capaces de llenar de TPVs todo un montón de comercios o de cajeros automáticos. Eso son inversiones en infraestructuras que cuestan muchísimo dinero y que las han hecho, pues oye, para hacer una ciudad... Bueno, no te quiero responder la pregunta, pero para acercarnos a esa sostenibilidad, ¿no crees que esto es importante, los medios para la disrupción, los medios físicos, las infraestructuras? Te cuento, bueno, por si acaso, todas las energéticas están hoy en día ya apostando por esas infraestructuras. Desde Iberdrola, Endesa, EDP, son conscientes de que ese va a ser ya es un su problema modelo de casi negocio. Regulatorio, ¿no? Que no está todavía bien. Va a ser su modelo de negocio, es decir, o parte de su modelo de negocio. Tenemos, aunque no todo el mundo sea consciente, es interesante la palabra, insisto, bueno, se ha aprobado ya la ley de autoconsumo que va a dar un impulso a cómo se está generando y consumiendo energía eléctrica en España. Hasta hace poco había un impuesto al sol que hacía que un país privilegiado desde el punto de vista de energía solar y que no se sostenía. Exactamente. Entonces, bueno, una vez más vino Bruselas a decirnos, oye, esto creo que lo tenéis que cambiar porque tenemos unos objetivos a nivel Europa y hay que cumplirlos, ¿no? Y bueno, pues ha habido ahí ese cambio que va a hacer que muchas energéticas se replanteen cómo están generando esa energía y vendiéndola, porque probablemente muchos de nosotros empecemos a ser generadores de esa energía, ¿no? Los puntos de recarga, bueno, ahí AIDIVE, que es la Asociación Empresarial del Vehículo Eléctrico, y buenos amigos míos te pueden dar una clase magistral sobre ello, donde efectivamente ese vehículo eléctrico hoy en día ya el tema de la autonomía deja de ser un problema, ya hay vehículos con autonomía suficiente. Ya hay puntos de recarga en España y cada vez más, de hecho el porcentaje de cuota de mercado está creciendo mes a mes. Ya hay modelos de negocio que se están generando para esas instalaciones. Pero es incipiente todavía. Y garantizar no solo el punto de recarga en tu domicilio, que por ley además tienes derecho a tenerlo, aunque estés en una comunidad de vecinos, quiero decir, y que eso es donde realmente tiene que cargar el vehículo para pero que ser vale entre eficiente 1.500 y 2.200 euros montar el aparatito. Tenemos empresas que llevan ya utilizando vehículos eléctricos en su actividad y que demuestran que están ahorrando dinero frente al uso de un vehículo diésel o gasolina en comparación con el coste del combustible o en comparación con el coste de los mantenimientos. O sea, lo que es el TCO hay que verlo porque ya hoy en día
hay modelos que están demostrando que sale a cuenta ese vehículo eléctrico. Y luego hay oportunidades que se están generando, como el tema de las baterías, donde ya existen también modelos de negocio y algunos nacionales que están recuperando las baterías para utilizarlos de acumuladores en esas viviendas que luego serán generadores de energía renovable. Se abre un mundo de oportunidades muy interesante, no solo económicamente hablando para nosotros como consumidores, sino también sostenible, de forma sostenible en lo que a energías renovables se refiere. Y el vehículo eléctrico, hay muchos argumentos... Sí, yo soy enamorado del concepto y yo tengo uno híbrido, vamos. Hay muchos argumentos en contra por muchos intereses también generados ahí, pero hay luego unas realidades que es como mes a mes. Y esa es la fuerza del usuario, el usuario quiere un vehículo eléctrico, ¿no? Exactamente. Organizaciones exponenciales, estas que, bueno, que nos gustan más o menos, ¿no? Amazon, Google, Uber. ¿Por qué no están en Europa? ¿Por qué no están en España? ¿Por qué están tan concentradas en sitios que no son en Europa, ¿no? Y además de esa pregunta, ¿y por qué, o sea, cómo Europa tiene que, o sea, cómo compites en un mercado donde Europa tiene unos valores en cuenta para introducir su regulación y que creemos que es bueno, o los europeos creemos que es bueno, pero claro, luego esto es como el que al final la carrera es la carrera, y la carrera es llegar a esa carrera de 100 metros, el que llega primero, llega primero. Y claro, los chinos pasan de todo esto, los americanos no tanto, pero es decir, ¿cómo ves ese tema, ¿no? de esa limitación que tenemos? Primero, ¿por qué no tenemos aquí organizaciones exponenciales? ¿Qué nos falta si no tenemos emprendedores buenos o la regulación o la valentía de los políticos? Yo creo que lo que falta, o más que falta, es que es nuestro modelo de países. O sea, el otro día comentaban que en Europa... En Estados Unidos una persona cambia una media de 10 veces de trabajo a lo largo de su vida, y sin embargo en Europa tendemos a, bueno, si me puedo quedar en un sitio ya para el resto de mi vida, ¿qué suerte has tenido, ¿no? Sí. Entonces es como que nos da más miedo esa gestión del cambio, y luego estamos más fragmentados y cada vez más al paso que vamos, ¿no? Y eso, pues dicen que la unión hace la fuerza. Nosotros esta fragmentación que tenemos, aunque existe esa Comisión Europea que está intentando velar porque vayamos todos hacia un mismo objetivo común y de forma coordinada, pues no quita de que nos entorpece en comparación con otros, ¿no? Y efectivamente tenemos mucha normativa, mucha regulación que es buena en sí, pero que a veces es paralizante y limitadora. Desde mi punto de vista, de todo problema siempre se le puede sacar una ventaja y una oportunidad, ¿no? Entonces, es cierto, tenemos muchas limitaciones en lo que a regulación se refiere, pues aprovechémoslas también, ¿no? Exijamos que todo lo que entre tenga y cumpla con esas regulaciones. Y luego, por otra parte, insisto en el tema de que si en algo estamos posicionados es en todo el tema de, oye, cómo estamos afrontando esos objetivos de desarrollo sostenible, esa economía circular, pues posicionémonos ahí. Diferenciémonos en modelos de negocio y en productos y sobre todo productos y modelos de negocio que hagan que, bueno, cuanto menos podamos competir con lo que nos viene. Estados Unidos, Asia juegan en otra liga. Asia históricamente se sabía que replicaba todo lo que le llegaba a sus manos y esa era su ventaja competitiva. Hoy en día ya no es así. Hoy en día es lo que hablábamos antes, el número de patentes crece de forma también exponencial. Entonces están innovando ya más que nadie. Por lo tanto, en lo que a tecnología se refiere, estamos en una posición que no es la sí, pero preferente. Es que en un mundo tan global, o sea, estoy de acuerdo contigo, oye, pues exijamos que esa regulación, el que no la traiga no la puede... Bueno, pues llegará un momento, pues es que el mercado europeo irá reduciéndose, y pues no tendremos iPhone, tendremos pues teléfonos europeos. O no tendremos teléfonos, porque si las innovaciones van por otro lado y pasan de estas historias, al final la globalización te lleva donde te lleva, donde los proteccionismos es que al final los paga el consumidor. Es muy difícil el equilibrio. Es difícil. Es difícil. Y si lo supiésemos estaríamos sí, dirigiendo claro, el mundo. De todas maneras, también sí que es verdad, yo creo que no solo hay que regular bien, y no siempre se está haciendo. Yo
soy muy crítico con muchas cosas. Creo que el reglamento de protección de datos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema europeo, necesario, fundamental, pero claro, es necesario que cada vez que entras en una web en un teléfono, un tercio de la pantalla o más tenga que ser el acepto. Hombre, ya estoy dando mi nombre, o sea, ya estoy dando mis datos, si no, no los daría, pero hace falta, o sea, creo, no sé, que nos estamos pisando la manguera, quizá. Sí, yo creo que, o sea, hay fíjate, que... un poco en línea. Yo creo que efectivamente no tenemos que penalizar al usuario y tenemos que ser más transparentes. Y me explico. El otro día, una aplicación, esto es un caso real, y te puedo enseñar el ejemplo. Una aplicación divertida, que está muy de moda ahora entre mucha gente, es un teclado que cuando le das a acepta y efectivamente te salen 3 hojas, uno de los apartados a los que le estás dando que aceptar, textualmente te dice que al aceptar que vas a utilizar ese teclado, la aplicación... Sí, que reconoce lo que escribes, vamos. No, reconoce lo que escribes y lo que has escrito. Y lo que has escrito. Se sabe todas tus claves. Incluidas claves, te lo dice así textualmente, incluidas tus claves bancarias, tal. ¿Estás seguro de que quieres aceptar? Y la gente le da acepto porque no lee. Sí. Entonces, en lo que se debería de trabajar es que sea ilegal poner esa cláusula. Sí. Que aunque el usuario, no haya que aceptar nada, sino que no puedas hacerlo. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos está paralizando. Lo que nos está paralizando es que hay que cumplir con una normativa. Venga, voy a poner aquí un texto infumable, que esto no lo han inventado las aplicaciones, ya tenemos casos con muchos bancos, que eso ha tenido y ha obligado a que se cambien incluso las leyes hipotecarias, ¿no? O sea, lo que es ilegal es poner cierto tipo de cláusulas y que las desvirtúes dentro de tanta información que el usuario, por vagancia, que también nos lo tendríamos que mirar, pero ¿qué es lo que ocurre? Le demos a aceptar, ¿no? Entonces hay que parar eso, prohibirlo, penalizarlo, no porque alguien esté aceptando que le roben, no es un robo, ¿no? Sí, como la normativa CE de que los juguetes de los niños tienen que ser de una manera, o con los drones que pues tienen que cubrir las hélices. Pero claro, el otro día, no recuerdo el dispositivo que era, pero un dispositivo de la cocina había un micrófono instalado. No lo utilizan, pero había un micrófono. ¿Para qué coño pones un micrófono? O sea, ¿qué queremos, no? No, es que no está conectado, ya, pero... O sea, que le cambies el firmware, sí, no ha pasado nada. No ha pasado Entonces, nada. eso es en lo que deberíamos una vez más luchar, ¿no? Sí, no luchar, que se prohíba eso y no tanto el... Que empecemos a ver, exactamente, y que empecemos a ver, ya sé que es insistir, pero esa economía esférica, donde esa economía esférica, la transparencia con tus grupos de interés es clave y un comportamiento responsable hacia ellos es clave. Entonces, una empresa que no pague impuestos, una empresa que esté usando los datos del consumidor de forma indebida, aunque le haya dado a aceptar, pero que todos somos conscientes de que eso es una forma indebida de utilizar la información de un cliente. Que una empresa que tenga a sus empleados un convenio laboral, todo eso de verdad tiene que ser, cuanto menos, tener una consecuencia, y esa consecuencia puede ser legal, evidentemente, y ahí entramos en una burocracia, o cuanto menos puede ser una consecuencia del consumidor. Sí. De decir, oye, está pasando esto, dejemos de comprar este producto, no este producto, penalicemos a la marca, que se cuidará muy mucho de volver a poner un producto en el mercado que cumpla con esos criterios. Pero la situación actual es que somos unos consumidores acomodados, exigentes e inconscientes. Y que pensamos que el Estado nos lo va a proteger. Bueno, hemos delegado nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, pero ahí volver otra vez al dato de geopolítica frente a geoeconomía. Sí. Ya, por suerte o por desgracia, ya no sabemos qué decir, políticamente el mundo está cambiando y está siendo incluso también gestionado. De manera que no podemos delegar toda la responsabilidad en los políticos. Esa figura del político está siendo incluso
Sí, denostada. Bueno, es otro, Ya poca es para gente, otro episodio. poca gente confía en ello. El nivel de exposición es enorme, entonces los buenos no van y se genera una espiral viciosa que... Luego tenemos que tener en cuenta que ya la geopolítica pasa a ser geoeconomía y ahí podemos perder mucho. Vamos a hablar de empleo. El proceso de transformación digital, de disrupción en este mundo que estamos, generará en el largo plazo empleo, o sea, ¿destruirá o no empleo neto? ¿Cómo lo ves tú esto? Este miedo que tienen muchos a la automatización, a los procesos, a tal, ¿cómo ves tú el empleo en esta foto? Complicado. Depende, tenemos que hacer, la palabra es, bueno, la palabra no, la frase, esa transición justa. Yo, dentro de la visión, y me voy a mi sector, ya existen pruebas de transporte autónomo, de vehículo autónomo, sobre todo ese transporte de larga distancia autónomo. Eso va a generar efectivamente muchas pérdidas de puestos de trabajo. Sí es verdad que se está generando ahí una excusa de que no existe empleados cualificados o que quieran acceder a esos puestos de trabajo, pero no es cierto. En todos los países hay una cuota de paro. Lo que no hay son condiciones quizás laborables justas. La pescadilla, ¿no? Si pagasen muy bien a los camioneros habría más. Si empezásemos a visualizar ese mundo ideal donde todo estuviese automatizado y aquellas empresas que generen esa riqueza, porque exista ese consumidor, que al final es clave que exista un consumidor, porque si no, no sirve de nada tener ese modelo de negocio. Y ese consumidor tiene que tener o bien poder adquisitivo, y eso se genera con empleo, o se genera con otro tipo de políticas, pero que hagan que evidentemente la automatización de por sí no tiene por qué ser mala, siempre y cuando garanticemos que ese ciclo continúa. Establecer de forma brusca procesos automatizados sin garantizar que va a haber ese nivel social digno que permita ese consumo, hará que tengamos empresas automatizadas que no vendan. Sí, es difícil el equilibrio, la verdad, pero bueno, no sé, las mejoras de productividad al final traen mejoras en el empleo, o han traído siempre, ya veremos en qué queda la cosa. Pero recuerdo que, seguro que has ido a la Casa del Libro muchas veces. La Casa del Libro, que es una librería pues muy grande, de varios pisos aquí en la calle Gran Vía, pues había un señor que le daba el botón del ascensor. Al segundo, al primero. A mí no me parece mal que ese puesto de trabajo pues no esté, sinceramente, o bajar a la mina o tantos otros, ¿no? Al final, pero sí que es verdad que se está generando un temor en la sociedad, un temor real, ¿no? Porque además hay muchos trabajos cualificados que también se van, o sea, hay profesiones muy amenazadas, ¿eh? Sí. Bueno, el diagnóstico médico, pues es que quién mejor que un Google de turno, un algoritmo que te va a rastrear eso en milisegundos de todo, no sé, o sea que está complicado, es complicado o atractivo, ¿no? Hay una gran oportunidad. Eso es, de todos los retos siempre hay oportunidades. Sí. Última pregunta, ya llegamos al final. En el contexto de la transformación digital hay un libro muy interesante que es El Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato, donde habla de que las grandes innovaciones han venido del sector público, o muchas de ellas, Internet, por ejemplo, ¿no? Que fue de la defensa americana, o algunas de las patentes de Google son públicas. ¿Quién crees que tiene que liderar la disrupción? Porque para encontrar esa disrupción hay que fallar muchas veces, hay que probar cosas que no funcionan, y es difícil muchas veces que la empresa privada lo haga. ¿Pero quién crees que lo tiene que liderar? ¿El ámbito privado o el ámbito público? Con el dinero de todos, claro. Pues fíjate, voy a ser un poco disruptiva, yo creo. Ni uno ni otro. Pues yo creo que ambos, pero no como a día de hoy lo tenemos concebido. Seguimos teniendo esa visión local. Y vuelvo otra vez al tema de geoeconomía. O sea, ya no estamos hablando de gobiernos locales o gobiernos incluso por países o regiones, no. Tenemos que empezar a pensar en ese órgano de gobierno global
Y antes ponías un ejemplo que ya para cerrar y además dejar así un poco las teorías conspiratorias, ¿no? Estábamos hablando de eso, 12.000 satélites que se esperan lanzar, ya se han lanzado más de 60 para poder establecer esa red de 5G, que al mismo tiempo no limita ni evita el que haya una red de 4G, 3G, etc., ¿no? Y se lanzan al espacio. ¿Y de quién es el espacio? Y esa basura que estábamos comentando que se está quedando, o sea, esos satélites tienen una vida media de 5 años. ¿Quién está siendo responsable luego de eliminar toda esa basura y gestionarla? Tenemos que pensar que dentro de 5 años tendremos 12.000 satélites no funcionando en el espacio. Luego necesitamos empezar a tener esa visión de que el mundo avanza, no podemos pararlo, eso es absurdo, pero vamos a colaborar todos de forma conjunta y a ser conscientes del impacto positivo y negativo de las cosas, que a veces no tenemos que avanzar porque sí, no tenemos que generar demandas que quizás no necesitamos en este momento. Sí garantizar que cuando se establezcan esas iniciativas o esas necesidades, realmente sea una necesidad y cubra con todas las necesidades, nunca valga la redundancia, del ciudadano, del usuario. ¿El 5G es necesario? Quizás sea necesario porque va a ser la revolución industrial, pero ¿es necesario ahora? ¿Es necesario que alguien que no va a usar la tecnología se vea afectada por esa tecnología? Entonces son pequeñas cosas que... No hay que contestar, son retóricas, son ¿no? retóricas, las dejamos abiertas, Es que, sí. Pero son cosas que tenemos que pensar y que no tenemos que pensar a nivel local, que no sirve de nada que una empresa en Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid o con el gobierno español, establezca una iniciativa público-privada, que sería ya lo ideal, sino que tenemos que ir un poquito más allá y empezar a crear ese grupo de expertos, ese grupo que incluya esa visión global donde garanticemos que no estamos avanzando más rápido de lo que podamos o podemos y que al mismo tiempo se garantice la seguridad de ese avance y esa transición justa que comentábamos. Tú eres partidaria de una globalización, también la gobernanza, o sea, que ya existe. mundial, ¿no? Hoy en sí, día existe, lo que pasa es que está en manos de unos, que no son los que han elegido el pueblo. Que no ha elegido el pueblo, ¿no? Que Geoeconomía, es una... que ya no geopolítica. Ese es el concepto que también nos falta integrar. ¿Alguna cosa más que comentar en este contexto que se te quede? ¿Alguna reprimenda más? Solo darte las gracias y pedir un deseo así, que es que seamos todos, cuanto menos a raíz de hoy, un poquito más conscientes. Un poquito más conscientes de lo que hacemos y de lo que estamos provocando con nuestra decisión de comprar, nuestra decisión de voto, con nuestra decisión día a día. Somos los únicos que podemos cambiar las cosas, no podemos seguir dejando la responsabilidad en otros. La verdad que por abundar en la idea esta de la conciencia, ¿no? El ser conscientes, la verdad que como economistas creo que no se ha sido consciente con el gasto público, creo que uno visita aeropuertos y ve el derroche absoluto, ve aeropuertos o centros de innovación, y no quiero dar nombres por no... O sea, que te encuentras lujo asiático en lugares, en pueblos por ahí perdidos, porque el centro de cultura de no sé qué, o las piscinas de no sé cuál, que nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? Ser conscientes es importante. Te quiero dar las gracias, May, porque, bueno, no es fácil exponerse con ideas disruptivas, con la parte de sostenibilidad, que es tan importante, y es tan importante desde mi punto de vista, que lo cuente gente a la que nos creamos. O sea, porque estos temas le pasa lo mismo o algo parecido a lo de los temas de meditación, yoga, todo esto, que te lo cuenta gente, de jolín, que hay cosas buenísimas en todo esto. El tema del medio ambiente es que ha sido, yo creo que injustamente monopolizado por un sector de la sociedad que está en contra de otro sector de la sociedad, ¿no? Y es que es una cosa de todos. De todos. Es una cosa de todos. Entonces esa labor que estás haciendo, hay que darte mucho las gracias, porque ese liderazgo disruptor, ¿no?, que estás consiguiendo, lo tiene que hacer gente
a la que nos creamos. Y en tu caso, pues lo estás haciendo. Además, exponerse aquí no es fácil. Muchísimas gracias. Gracias. Nos hemos tirado un rato. Si habéis llegado hasta aquí, pues es que sois súper fans de la cosa. Os voy a poner su perfil de LinkedIn por si queréis pues contactar con ella. Perfecto. O cualquier cosa. Y bueno, pues ya sabéis que Bidigital pues es una iniciativa al mundo, es una ventana al mundo digital. Nuestro propósito de transformación masiva es mejorar el bienestar de la sociedad con el uso útil de la tecnología. O sea que en esto yo creo que estamos alineados. En línea, sí. Tenemos tres distintas series dentro del asunto. Esta que se llama En Profundidad, que es donde hacemos entrevistas a personas del mundo digital, del mundo exponencial, del mundo disruptor, del mundo del que estamos hablando. Otra es Conceptos, donde 2 veces a la semana pues contamos pues pequeñas ideas y le damos una aplicación empresarial y profesional. Economía esférica fue idea de ella, que fue yo creo que el 4.º episodio o el 3.º. Y luego tenemos ahora otro que se llama En Femenino, donde Ana Landeta pues está entrevistando o dando visibilidad a mujeres que innovan de forma muy poderosa y que creo que han sido injustamente ocultadas por la historia, ¿no? No solo las de ahora, quizá menos, porque estamos, gracias a Dios, en otra batalla fundamental en estos temas, pero bueno, que parece mentira que tengamos que llamar una cosa en femenino, ¿no? Pero bueno, que hay que hacerlo y estamos ahí. Pero bueno, ya sabéis cómo seguirnos. Muchísimas gracias, pasad una excelente semana y bueno, pues hasta otro día ya con otra entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.